Hola azules, estamos de regreso en el podcast. Bienvenidos a un capítulo más. En los micrófonos nos acompaña Gio. ¿Qué información tenemos el día de hoy? Le quiero mandar primero un saludo a toda nuestra audiencia. Después de tantas semanas que no hemos estado en el podcast, estamos de regreso con mucha información de Cruz Azul. Y es que parece que el mercado de pases ya se ha activado en el caso de Cruz Azul. Pese a la participación en la liguilla, ya se tiene información interesante. Y es que se sabe de una negociación entre Cruz Azul y Chivas por Ángel Sepúlveda. Además, también se sabe del interés de Tigres por otro jugador celeste. En el caso del interés de Tigres por este jugador, también se podría destapar una posible plática con un elemento ex de River Plate. Se trata de Miguel Borja. Y también Iván Alonso está esperando el regreso de un jugador sudamericano que proviene desde Colombia. Así que primero pasemos con la información de Ángel Sepúlveda, y es que este lunes se destapó la información de que las negociaciones entre Cruz Azul, entre Chivas y Ángel Sepúlveda ya llevaban semanas. En el caso de Chivas, es un jugador del deseo del director técnico, que había pedido a este jugador como refuerzo a Ángel Sepúlveda, el delantero celeste, y se destapó el día de hoy pues estas pláticas. Se sabe que las negociaciones están avanzadas, pero de momento no están cerradas. En este caso pues la intención de Chivas por el lado de los de Guadalajara es hacerse de un delantero en buen momento, y saben que Ángel Sepúlveda viene de una etapa muy interesante con Cruz Azul desde que llegó al equipo en la era de todavía con Ricardo Ferretti, cuando ya estaba por salir. Después entró como interino Joaquín Moreno. Sepúlveda empezó a despertar, Sepúlveda empezó a rendir, a marcar goles, a ser ese delantero que se necesitaba, y desde ese momento empezó a ser un referente de Cruz Azul en el ataque. Pese a jugadores que vinieron a competirle por el puesto, y jugadores, estamos hablando de elementos con nombre, con una trayectoria interesante, Sepúlveda se siguió manteniendo como el titular de Cruz Azul, como el jugador gol del equipo. En este caso pues tenemos pues en mente a casos como el de Gabriel Fernández, que fue el primer delantero que llegó a competirle, y que pues lamentablemente por la lesión que tuvo, que lo dejó fuera de las canchas casi un año, Sepúlveda se pudo ganar ese lugar. Fue importante en el equipo de Anselmi, que llegó a la final, después en el siguiente en el liderato y en el récord de puntos, y después con la llegada de Giorgos Giakoumakis también se pensaba que podía estar amenazada la titularidad de Sepúlveda. En este caso pues el griego no pudo adaptarse al fútbol mexicano. La historia ya la conocemos. El ahora delantero del AEK de Atenas, del PAOK, no pudo rendir en el equipo, y Sepúlveda siguió siendo ese delantero que necesitaba en ese momento también Anselmi y después Vicente Sánchez. Chivas sabe de las grandes condiciones que tiene Sepúlveda, y por eso empezó a negociar desde hace unas semanas con el jugador. No con Cruz Azul. Con Cruz Azul es hasta apenas se sabe, y apenas han entablado contacto con el equipo, pero con el jugador ya llevaban semanas en pláticas. Sí, así es. Lo que se comenta particularmente con el tema de Ángel Sepúlveda es que desde hace 2 semanas en Guadalajara se había filtrado esta información de que Chivas pues prácticamente estaba buscando a este centro delantero por la necesidad que tiene este equipo de contar con un 9 que tenga gol mexicano. En Chivas se tienen delanteros como Alan Pulido o el Chicharito, que ya también está pues cerca de salir del equipo, y parece que encontraron allí un 9 pues que rinde, ¿no? Con el caso de la Hormiga, pero tras estas lesiones que tuvo, particularmente en esos cuartos de final, se ha hecho más evidente que este equipo necesita de un centro delantero, y Sepúlveda ya es un jugador que no desde hace 2 semanas, pero sí en los últimos mercados, había seguido de cerca el Departamento de Inteligencia Deportiva de Guadalajara. Ahora, en este sentido, las pláticas que se han tenido han sido con el entorno del jugador. Apenas han llegado a entablar con negociaciones o conversaciones, en este caso con la directiva de Cruz Azul, sin nada concreto todavía, nada más expresando el interés de contar con un jugador como Sepúlveda. No hay oferta de por medio, eso hay que recalcarlo. De momento Chivas no ha puesto una oferta en la mesa de Cruz Azul por Sepúlveda, más que pláticas y el interés que se tiene de contar con este jugador. Hay algunos medios deportivos que hablan de que
pues la negociación prácticamente está cerrada, la están dando muy adelantada, cuando pues está todavía en tema de conversación entre directivas, en tema de convencimiento del mismo jugador. ¿Y por qué convencimiento? Porque Sepúlveda no tuvo un paso pues vaya bueno por Guadalajara. El delantero sufrió bastante por falta de minutos. De hecho, el mismo jugador expresó en una entrevista hace un tiempo que fue muy complicado para él su paso por Guadalajara, principalmente porque los directores técnicos no confiaban en él como delantero, le daban pocos minutos, había mucha presión en ese equipo para el 9, y en este caso Sepúlveda también expresó lo bien que se ha sentido desde que llegó a Cruz Azul, un equipo que lo ha arropado, que como bien lo mencionas, ha estado en diferentes procesos con diferentes directores técnicos y ha sido un centro delantero mexicano que ha rendido con goles. En este proceso el equipo ha traído jugadores como el Toro Fernández, que finalmente terminó durante un tiempo siendo banca de Sepúlveda cuando regresó de su lesión. El mismo caso de Yorgos Giacomakis, que llegó a ser una solución en Cruz Azul, pero que finalmente Sepúlveda volvió a recuperar ese puesto de titular en el equipo. Ha sido un delantero muy importante para Cruz Azul, y que el día de hoy surja esta información de que Chivas está dispuesto a buscarlo, a negociar con Cruz Azul la carta para poderlo llevar a Guadalajara, es un tema que interesa mucho, importa mucho, e importa más todavía de cara a lo que será el 2026, porque Cruz Azul solo cuenta con el Toro Fernández. Hay delanteros mexicanos en la cantera, sí, con pocos minutos, con poca trayectoria, que todavía no son una solución. Y pues el caso de Sepúlveda es importante porque es el único centro delantero mexicano con experiencia que tenemos, y la directiva de Cruz Azul está valorando eso. De hecho, fuentes cercanas al equipo han confirmado que Cruz Azul no está pensando en desprenderse del jugador. Sí van a analizar una oferta si es que llega. El jugador solamente saldría si esa venta definitiva, no préstamo, no intercambio de jugadores, solo que Chivas pague lo que Cruz Azul pide por el delantero. Y en este sentido me parece que está acertando Iván Alonso con esta decisión, porque le complica más a Guadalajara el poderse llevar al jugador, y si se llega a ir también hacen caja para la contratación de un nuevo centro delantero. De momento, repito, las negociaciones no están 100% avanzadas, no hay nada cerrado. Han tenido apenas conversaciones con la directiva de Cruz Azul, y las negociaciones, la verdad es que son temas que pueden tardar semanas en que haya un veredicto final, una decisión entre que sí lo van a vender. Primero Chivas tendría que poner una oferta económica en la mesa de Cruz Azul, y eso todavía no ha pasado. Así que pues de momento las negociaciones más que nada es un tema de pláticas, interés, un sondeo. También se ha hablado que por ahí Chivas filtró esta información de que estaba teniendo pláticas con Cruz Azul por Sepúlveda, principalmente tal vez para desestabilizar un poco al equipo de cara a lo que será esta semifinal contra Tigres. Hay algunos periodistas y medios deportivos que han mencionado esta variante, ¿no?, de que Chivas podría estar buscando hacerle ruido a Cruz Azul previo a este partido contra Tigres. Parece que todavía el equipo de Guadalajara sigue hasta cierto punto un tanto dolido de cómo se dio su eliminación. En ese sentido me parece que Cruz Azul está haciendo su parte. Sepúlveda es un profesional, está 100% concentrado con el equipo. La carta de Sepúlveda, ¿cuánto vale Cruz Azul? Por el lo que Transfermarkt, estoy checando, vale 700,000 euros. Es un jugador que pues ya el valor ha caído mucho por la edad, y es un tema también que hay que valorar. Sepúlveda es un jugador de mucha calidad, pero también veterano. Sí. El siguiente año Sepúlveda va a cumplir 35 años. Ya es un jugador ya de edad, y en un equipo como Cruz Azul, un equipo grande que siempre tiene que competir y siempre tiene que tener pues jugadores en gran nivel, una plantilla competitiva, poderosa. Ya un jugador de 35 años a veces ya pues su puesto corre riesgo. En este caso pues también están viendo esa posibilidad y ese factor. El siguiente año va a cumplir 35, ya es un jugador veterano. El único delantero que tienes también es Gabriel Fernández, que creo que ya rebasa también los 30 años. No tienes un delantero joven, no tienes un delantero
No estoy hablando de un canterano, no estoy hablando de un jugador que apenas necesite formación. Estoy hablando de un delantero en buen nivel, un delantero de gran calidad, pero joven, 24, 25, 26 años. No lo tiene Cruz Azul y es algo que creo que también ya han identificado. Hace falta ese jugador de esa edad, con esas condiciones, y pues Sepúlveda pues ya está en la etapa final de su carrera, ya a los 35 años, los que va a cumplir el siguiente año, ya es cuando los jugadores empiezan pues posiblemente a tener un bajón de nivel. También está lo del Toro Fernández, que está teniendo un despertar muy bueno, pero tampoco es un jugador joven, también es un jugador ya con cierta edad. Sí, en este punto entiendo muy bien lo que intentas decir, ¿no? Que Sepúlveda es un jugador veterano, pero también en este sentido hay que valorar lo que piensa el jugador. Sepúlveda se fue de Chivas pues prácticamente dolido por no tener minutos, por no tener participación. De hecho, hay unas declaraciones que hizo recientemente en donde dice: creo que no tuve los minutos necesarios, fueron muy pocos. Yo siempre trabajé, siempre entrené al máximo, no fui del gusto del entrenador, que también hay que decir esto. Gabriel Milito lo quiere, pero no garantiza que sea titular porque está la hormiga. Entonces, en ese sentido, Sepúlveda llegaría a ser más que nada una segunda opción en Guadalajara, en lugar de ser titular, porque el entrenador de Chivas juega con un solo 9. Y ya hay un delantero mexicano joven que está anotando goles y que está siendo referente en Guadalajara. Va a ser una competencia dura para Sepúlveda. Y por contraparte en Cruz Azul pues se ha hablado del interés de fichar un nuevo centro delantero, pero su competencia real en el equipo es con el Toro Fernández y ambos están pues a la par, al mismo nivel. Continuando con las declaraciones de Sepu, dice: no fui del agrado del entrenador, entonces yo me quedo tranquilo por esa parte. Además agrega: tal vez no eres del gusto, te digo, yo siempre trabajé, siempre me mostré al máximo, físicamente estaba muy bien, obviamente me faltaba lo que es el fútbol de competencia, me quedo tranquilo, no fue por mí, no tengo nada que reprocharme, al contrario, se aprende, creo que ya lo dejé en el pasado. Además, en recientes declaraciones, Sepúlveda aborda que él se ha sentido muy arropado en Cruz Azul, muy a gusto, y plantea esta posibilidad de retirarse en la máquina. Y ese es un punto que tenemos que resaltar. Si bien $1 millón podría ser interesante por un jugador de 35 años, venderlo en $1 millón y hacer caja con este elemento tampoco es una cantidad tan alta como para desprenderse de un jugador que quiere retirarse en Cruz Azul. ¿Y cuánto pierdes también en lo futbolístico? También así es, en cuanto a su productividad de gol, Sepúlveda desde que llegó, y también teniendo en cuenta que se tuvo que topar con momentos caóticos en el club, donde no se calificaba, donde se apenas alcanzaba el play-in. Estamos hablando de la etapa de Ricardo Ferretti, de Joaquín Moreno también, que entró de interino, el Potro Gutiérrez. Pues en esas etapas no había mucha productividad, costaba mucho hacer gol, costaba mucho la competencia. También Cruz Azul tenía un plantel pues no tan amplio y de tanta calidad como lo tiene hoy en día, y aún así logró marcar goles en liga. Con Cruz Azul ha marcado 22 goles, es una cuota interesante, teniendo en cuenta todo lo que tuvo que pasar Sepúlveda, tanto en esas etapas como la competencia interna que le traen jugadores de gran jerarquía como el Toro, como Giacomakis, dos elementos con los que pagaron casi $20 millones por ambos. Y tener esa presión de que te traen a dos extranjeros a competir por el puesto, es interesante que se haya mantenido durante tanto tiempo en un nivel interesante. Ese torneo, hay que recordar también que ese torneo venía siendo el goleador de Cruz Azul, marcando 5 goles hasta antes de su lesión contra Chivas, en este caso, y estaba teniendo una productividad interesante todavía. Lamentablemente esa lesión hizo que perdiera la titularidad. Larcamón le empezó a dar minutos a Gabriel Fernández, que no lo hizo nada mal, es un jugador que ha venido a la alza en cuestión de rendimiento y también de productividad, pero Sepúlveda era el delantero titular y estaba marcando. Aparte es un jugador que no te ocupa una plaza de extranjero, es un delantero mexicano, es un jugador que también mismo Javier Aguirre, si es que sigue todavía en la selección mexicana para ese entonces, porque la selección mexicana ha sido un caos en los últimos partidos, pero lo considera dentro de la selección mexicana, y ya sea Javier Aguirre o ya sea cualquier otro estratega que venga, si es que Aguirre no continúa, va a tener también en su carpeta a Ángel Sepúlveda, porque también no estamos
gozando de 15 o 20 delanteros mexicanos en gran momento, y Sepúlveda es un jugador que te da una variante extra en la selección. En este caso, también en la directiva de Cruz Azul están valorando todos esos factores. La plaza de que no ocupa Sepúlveda, su rendimiento, también su liderazgo dentro del equipo, la misma intención de Sepúlveda entiendo que también quiere quedarse en Cruz Azul, y la intención de Cruz Azul es esperar a que termine la participación de Cruz Azul, semifinales, final o campeón, hasta donde se llegue. Esperar a que termine la participación, analizarlo, sentarse con Sepúlveda, hablar con él, preguntarle qué es lo que quiere realmente en su futuro, en su proyecto deportivo, y en este caso pues tomar una decisión. De entrada se sabe que la directiva no quiere que se vaya Sepúlveda, es un activo interesante, no en valor económico, pero sí en futbolístico. Sí, en lo que te aporta este delantero. Exacto. Como bien lo mencionas, ha sido bastante rentable en estos últimos torneos con Cruz Azul. Fíjate que esto último que mencionas sí es un tema interesante, importante a traer a la mesa, y es que todavía falta la decisión de Sepúlveda, que se sienten a platicar con el jugador y que dialoguen realmente qué es lo que quiere Sepúlveda, si realmente le interesa esta oferta de Chivas, en donde, insisto, como está el panorama de Guadalajara, Sepúlveda no sería titular. Hay un delantero joven que está sumando minutos y que ha rendido con goles, de hecho estuvo entre los goleadores del torneo, la Hormiga. Y Sepúlveda llegaría a ser más que nada un complemento para cambio, para jugar con 2 nueves, en dado caso de que la Hormiga se lesione, para que juegue Sepúlveda y darle competencia también a este joven delantero mexicano. Y en Cruz Azul pues seguiría en competencia con el Toro Fernández. Me parece que me voy más por el lado de que Sepúlveda le llame más la atención o le interese más lo que sería continuar en Cruz Azul, continuar en este proyecto de Cruz Azul, que no solamente va a disputar esta liguilla, viene la Copa Intercontinental, viene lo que será el 2026, torneos, copas con Cruz Azul, y es en donde Sepúlveda pues podría finalizar su carrera retirándose en el equipo en donde tuvo pues prácticamente su mejor versión futbolística en la Liga Mexicana. Y aparte hay que resaltar que si se llega a ir Sepúlveda no se resuelve una situación interesante, que es la de liberar una plaza de extranjero. Sepúlveda es mexicano y te quedas sin un centro delantero mexicano y sigues sin tener plazas disponibles. Pero donde sí se podría liberar una plaza sería en otro interés que hay por parte de un jugador de Cruz Azul, y es que otro jugador que está en la órbita de otro equipo es Rodolfo Rotondi. El medio deportivo AS México informó que Tigres también tendría pláticas con Rotondi para llevarlo a la Sultana del Norte. Según AS México, Rodo es un jugador que le agrada mucho a Guido Pizarro y él mismo lo habría pedido. En ese sentido, desde hace algunos mercados de pases se ha hablado de la posibilidad de que Rotondi llegue a Tigres. Es un jugador que se sabe está en la carpeta de elementos que le interesan a este equipo, pero que pues finalmente Cruz Azul ha sido muy inteligente blindando al jugador, conservándolo, extendiéndole más el contrato. A este punto tenemos que preguntarnos si tal vez Rotondi ya dio todo lo que tenía que dar en Cruz Azul. Es verdad que es un elemento importante en los últimos proyectos del equipo. Fue importante para Martín Anselmi, fue importante para Vicente Sánchez y ahora lo está haciendo para el Arcamón. Aunque hay que resaltar, en este torneo Omar Campos le ha ido ganando más espacio por esa pelea en el puesto, ¿no? De hecho, en el último partido contra Chivas se vio claramente en el ingreso de Campos una mejoría en cuanto a la productividad de Cruz Azul, lo cual nos dice que tal vez es momento de renovar esta banda. Es verdad que Omar Campos tal vez no te da defensivamente lo que te da Rotondi jugando como lateral, pero es un jugador mexicano que tiene pues ha tenido mucho crecimiento en este torneo con Cruz Azul, y que pues aquí se podría tener la oportunidad de liberar una plaza. Ahora, el medio deportivo que lo da a conocer es AS México. No se ha replicado tanto esta información, podemos seguirla tomando como un rumor porque no hay más fuentes que confirmen que pues verdaderamente Tigres vaya a realizar una oferta por Rotondi. Es un jugador que interesa y hay que ver cómo evoluciona el mercado. De hecho, hay varios elementos de Cruz Azul que han llamado la atención de varios equipos, de Tigres, de Monterrey, de Guadalajara, equipos del extranjero, porque también
hay que hablar de Mateus Bogus, que ha tenido visorías y ha tenido pues interés de varios clubes de la MLS y algunos equipos de Europa. Entonces eso no significa que Cruz Azul se vaya a desprender de 5 o 6 jugadores en este mercado, simplemente son elementos que están llamando la atención y que pues finalmente la directiva de Cruz Azul está esperando a que haya una oferta, caiga una oferta en la mesa para poder analizar si el jugador podría salir o no. Así es, en este caso pues como se mencionó en el medio AS México, pues Guido Pizarro es el que supuestamente habría pedido expresamente a Rotondi. Y es que revisando la plantilla de Tigres también me doy cuenta que el equipo de la Sultana del Norte no tiene un jugador pues de cierta jerarquía en esa posición. El único que llego a ver con cierta jerarquía es el jugador Jesús Angulo, que en su momento también estuvo en órbita de Cruz Azul, pero Angulo a veces juega un poco más recargado como central, es lo como se ha visto en los últimos partidos, no tanto como un lateral carrilero que te llega hasta el extremo, porque Rotondi no es un lateral normal, es un lateral carrilero, es un jugador que te corre toda la línea. Es más, cuando llegó a Cruz Azul llegó como extremo, no como lateral. El director técnico que básicamente le inventa la posición, entre comillas, porque sí dominaba la posición pero no la utilizaba tanto, fue el Potro Gutiérrez el que lo empieza a acomodar como carrilero. Y de ahí pues los demás directores técnicos que han llegado a Cruz Azul se han dado cuenta que Rotondi rinde muy bien en esa posición como carrilero por izquierda y lo han empezado a utilizar en esa posición. Sin embargo, en los últimos partidos también ya se ha visto rebasado un poco Rotondi en la carga física por esa banda. Se vio recientemente en el partido de vuelta contra Chivas. Pues Rotondi ya no podría hacer los desplazamientos como antes, recorrer toda la línea, era muy desgastante. Se tuvo que recurrir también a meter a Omar Campos, un jugador más fresco, que hasta cierto punto le dio más profundidad al equipo en el segundo tiempo. Y en este caso pues Rotondi tal vez tendría que estar jugando ahora así como un extremo, más que nada, como un jugador que no te llegue desde la defensa hasta línea de fondo. Y en este caso pues es también lo que se ha destacado, su esfuerzo, su calidad, su técnica en este sentido. Es un jugador que tiene muy buen golpeo de pelota, ha metido muchos goles con Cruz Azul también con esa cualidad que tiene, que no muchos carrileros cuentan. Es un jugador diferente, distinto, también tiene potencia física, no es un jugador rápido, pero a lo mejor no destaca tanto en la competencia física. Rotondi es fuerte, es alto y también eso le ayuda a competir. Y en este caso pues también parece que se han fijado en eso, pero también aquí hay un dato interesante, y es que no es la primera vez que Rotondi suena para un equipo. Hay que recordar que el año pasado en el mercado de verano sonó para Tigres. Primero sonó para Tigres y después sonó muy fuerte un acercamiento con Toluca, a tal grado que ya hasta cierto día ya se le daba como que ya estaba una firma de Toluca, ya estaba detalles de llegar al equipo del Estado de México. Sin embargo no se terminó de concretar, pero meses después se reveló que los que promovieron ese interés fueron pues personajes dentro del equipo que bueno, buscan ahí hay algo por decirlo, y no necesariamente desde la dirección deportiva o la presidencia del equipo. Entonces también hay que considerar eso. Es que para mí se me hace muy raro que un jugador que acaba de renovar contrato con Cruz Azul de buenas a primeras ya esté con pláticas avanzadas. En el caso de Sepúlveda se entiende por la edad, por ese tipo de cuestiones de las que ya se hablaron, pero un jugador de 28 años como Rotondi, que acaba de renovar y que es un jugador importante en el esquema de Cruz Azul, sí se me hace un poco raro, hasta cierto punto un poco raro. Hay que tener en cuenta que también algunos medios a veces no llegan a acertar tanto en algunas filtraciones. También hay que tener en cuenta que una cosa es interés y otra ya es una negociación, pláticas avanzadas. En este caso pues se sabe que hay un interés y que hay algunos acercamientos, pero no hasta cierto punto de que ya estén a nada de cerrarlo. En este caso pues hay que también valorar eso y pues a esperar. En este caso Rotondi es un jugador importantísimo. No hace mucho yo vi una publicación, una nota sudamericana donde veían a Rotondi como un jugador, una cuenta fan en River Plate
que lo veían muy bien para River Plate. Obviamente no hay negociaciones, no hay nada, pero en Sudamérica ven a Rotondi como un jugador casi de culto, un jugador de mucha calidad que no se conoce tanto en Sudamérica, pero lo ves jugar y sabes que es un elemento que te puede dar mucho. Entonces pues yo creo que Cruz Azul perdería bastante si deja ir a Rotondi. Esperemos que quede solamente como lo que es un rumor y no avance más. Sí, así es. En este caso, pues en el tema de... y para cerrar un poco lo que es el tema de Rotondi, un elemento que ha estado asistiendo bastante, ha sido un jugador importante para poder conseguir una cuota de goles y asistencias por torneo, un jugador también determinante en el sistema defensivo, pero que, como bien lo mencionaste, tal vez ya está llegando a la etapa final con Cruz Azul. Se ha visto últimamente rebasado en cuanto a la velocidad, ya también es un elemento que está entrando en una edad en la que pues el rendimiento físico empieza a bajar, y en una posición en la que hay un bastante desgaste, ¿no? Lo que es el carril izquierdo. Habrá posibilidad de que Cruz Azul busque un jugador en esa posición y se desprenda de Rotondi. Pues la realidad es que todavía ni siquiera llega una oferta a la mesa de Tigres, y es que ese ha sido el tema con la mayor parte de los rumores que han surgido en estas últimas semanas, que si Palavecino, realmente Cruz Azul sí le interesa al Arcamón, pero pues no ha habido ni siquiera acercamientos con el entorno del jugador. Ha habido acercamientos con Palavecino por parte de otros equipos que hasta cierto punto tienen negociaciones avanzadas con este elemento de Necaxa. El tema de Sepúlveda, se habla de que es el entorno del jugador el que lo está ofreciendo a Guadalajara, pláticas desde hace 2 semanas, pero con el entorno del jugador, ni siquiera entablando tal vez conversaciones directas con la directiva de Cruz Azul, y sin oferta todavía en la mesa. Y hay medios que lo están poniendo como cerrado, cuando todavía esto ni siquiera está en una etapa mediana de negociación, en donde los equipos ya empiezan a hablar de cifras, ¿no? Y el tema de Rotondi también, desde hace varios torneos se ha mencionado la posibilidad de que Rotondi vaya a Tigres, vaya a Monterrey. Son equipos que lo quieren, pero no han ofertado por el elemento. Pasando a lo que será el último tema y rápidamente, desde Colombia se reporta que Cruz Azul estaría esperando el arribo de un jugador que pertenece al club. Pero antes, un dato rápido todavía del caso de Rotondi. Sí. Bueno, en este caso AC México también informó que la supuesta intención de desprenderse de Rotondi, o de la intención de pues escuchar una oferta, se debe a que también quieren liberar una plaza para poder entablar pláticas con Miguel Borja. Así es. Miguel, sí. Miguel Borja, un jugador que acaba de terminar contrato con River Plate, ya no quiso renovar con el equipo de los Millonarios, y que pues supuestamente filtraciones de Sudamérica se sabe que Cruz Azul podría ser uno de los equipos que están interesados. En este caso pues Cruz Azul no es el único equipo interesado. También se sabe que Alianza Lima de Perú, Junior de Barranquilla, donde también ya recientemente jugó Miguel Borja, y otros equipos en el fútbol mexicano están interesados en el delantero colombiano. En este caso pues se habla en AS México que liberar la plaza de Rotondi, en caso de que se llegara a dar, pues también ayudaría a poder tener esa plaza libre y darle entrada a Borja, sabiendo que Borja podría llegar como jugador gratis hasta cierto punto, ya que solamente le tendrían que negociar el contrato. Sin embargo, hay unos matices interesantes en el caso de Miguel Borja. Si bien es un jugador de jerarquía, pues muy conocido en Sudamérica, jugando para River Plate, para Palmeiras también, donde también tuvo pues buenos momentos. En el caso de sus últimos torneos solamente ha marcado 3 goles en lo que va del 2025. Ha tenido una cuota de gol bastante baja, muy baja, para decirlo. El torneo pasado con los Millonarios, en este caso, aquí sí se puede abordar como que hubo una diferencia de goles interesante, marcó más, tuvo una cuota más productiva. Sin embargo, pues en lo que va del 2025 no viene bien. Es un jugador que ya tiene cierta edad, ya tiene 32 años, ya no es un jugador joven.
En este caso pues también hay que valorar que no está pasando por su mejor momento, quiere cambiar de aires, y pues el contratar a un elemento que no conoce el fútbol mexicano, que no conoce también lo que es Cruz Azul, lo que es la Liga Mexicana, la competencia es diferente, hay mucho marcaje en el fútbol mexicano, no hay tantos espacios como en Sudamérica. Lo hemos visto con jugadores muy habilidosos que llegan de Brasil, de Argentina, de Colombia, donde juegan y tienen espacios y hacen dribles, llegan a México donde hay marcas, donde los jugadores se escalonan, donde tienes dos jugadores marcándote antes de que te llegue el balón. Es difícil para los elementos, ya no destacan como destacaron en Sudamérica, entonces también eso se tiene que valorar. Y más de un jugador que ya no es joven y que también tiene un rendimiento muy bajo en el último año. Que en este caso, pues, para dar ese dato extra en el caso de Rotondi, pues AS México indica que la posible baja de Rotondi liberaría esa plaza y que Cruz Azul posiblemente sí tendría en carpeta negociar a Miguel Borja, que también tendría hasta cierto punto un poco de sentido, teniendo en cuenta que si Cruz Azul se llega a desprender de Ángel Sepúlveda, perdería un centro delantero y necesitarían de otro delantero más que le compita al Toro Fernández. En lo personal yo pienso que podrían haber mejores opciones si es que vas a contratar a un jugador extranjero. Habrían mejores opciones en el mercado mexicano sin ir muy lejos. Tal vez a lo mejor no un jugador libre, pero sí un jugador de un costo no tan elevado y que sí puede rendir. Tenemos el caso también de Tigres con Nico Ibáñez, que también parece que no va a entrar en planes del equipo de la Sultana del Norte. Entonces para mí yo creo que sería pues un error posiblemente el estar buscando en Sudamérica. Sin embargo, nada está confirmado, todavía siguen siendo rumores, pero es el dato extra que se tenía. Sí, qué bueno que lo traes, ¿no? Porque es una triangulación que se ha estado manejando, ¿no? Salida de Sepúlveda, salida de Rotondi, liberando esta plaza de no formado en México, y la posible llegada de Miguel Borja, que de hecho ya tiene poco más de un mes que se ha venido particularmente desde Argentina, ¿no? Mencionando pues de momento rumor, porque no ha habido algo serio todavía con este elemento de River, ex de River y Cruz Azul. Pero es interesante saber que es un jugador que está haciendo ruido, que tal vez sí es un trabajo de promotoría, pero es una posibilidad que se está manejando de mercado, ¿no? Con el tema de Miguel Borja, se sabe que Cruz Azul sí va a buscar un centro delantero. 2 posiciones serán las que buscará este mercado de transferencias. Se habla de un jugador de ofensiva, particularmente delantero o extremo por derecha, y un elemento de defensa. Se estaría buscando lo que sería un central más. No sabemos si la búsqueda de ese central es porque tal vez exista algo con el tema de Gonzalo Piovi, que estuvo muy cerca de salir el semestre pasado al Inter de Miami. De hecho, al Inter de Miami se fue con la promesa de que iban a volver a buscar a Rotondi en el mercado invernal. No se sabe todavía si sigan en pie las negociaciones, si este equipo de la MLS siga interesado en Rotondi, pero lo que se sabe al momento es que Cruz Azul sí buscará un defensa central y lo que será un centro delantero o extremo por derecha. 2 elementos los únicos que llegarán al equipo. No habrá un mercado con bastantes bajas y 4 o 5 refuerzos. Más bien será un mercado de pases muy moderado, en el que podría salir 1, tal vez 2 jugadores. La posibilidad de que lleguen los 2 refuerzos que va a buscar Iván Alonso, o en este caso pues tal vez nada más un jugador, cerrando filas, porque también hay que resaltar que Cruz Azul está muy bien en lo que es la media cancha. No hacen falta jugadores en este sector. Va a regresar Montaño, Bogus se va a quedar en el equipo a menos de que haya una baja de Bogus y un equipo del MLS pague lo que vale, pues se buscaría tal vez un reemplazo. Y pues es lo que se está abordando de momento en el mercado de Cruz Azul. Y ahora sí, pasando rápidamente a lo que será el último tema, porque se nos está acabando el tiempo. Desde Colombia se reporta que Cruz Azul estaría esperando el arribo de un jugador que pertenece al club. Y es que el préstamo de Camilo Cándido con Atlético Nacional ha expirado y el lateral uruguayo tendrá que reportar con Cruz Azul en las siguientes semanas. Se habla de una intención de Atlético Nacional por comprarlo, pese a que la cláusula de venta ya expiró.
pero aún no hay ofertas. Y es que el Atlético Nacional pues parece ser que se tardó bastante en hacer válida esta cláusula de opción de compra por Camilo Cándido. El jugador prácticamente terminó ya su contrato, este préstamo que tenía con Atlético Nacional, y tendrá que volver a reportar con Cruz Azul. Adelanto, Cruz Azul no lo tiene en planes, se le buscará otro equipo, ya sea en Sudamérica, en la Liga Mexicana. Es un elemento que interesa a varios clubes, a varios equipos. De hecho, tú tienes un poquito más de información acerca del tema de Camilo Cándido, pero hasta donde yo sé y tengo entendido, Atlético Nacional lo quiere, ya no puede ejercer lo que sería esta cláusula de opción de compra, y a la pelea de Atlético Nacional van a entrar más equipos interesados por Camilo Cándido. Así es, Chris. En este caso, pues la información viene desde Colombia, desde la prensa que está en el día a día de Atlético Nacional. En este caso hay que recordar que el equipo colombiano se hace en calidad de préstamos de Camilo Cándido, un jugador que no entró en planes de Cruz Azul, que fue un jugador que pues desde la etapa también de Vicente Sánchez y ahora el Arcamón no entraba en el cuadro de los sudamericanos, y en este caso pues sale a Colombia. En Colombia llega al equipo todavía dirigido por Efraín Juárez, y al principio se pensaba que no iba a rendir, se pensaba que iba a estar relegado en la banca. Sin embargo, poco a poco se fue ganando esa confianza en Colombia, esa titularidad con los verdolagas, y ya se ha convertido en un jugador interesante. Aquí lo que pasa es que la directiva de Atlético Nacional pues parece que se durmió, no sé qué pasó, que no contabilizaba las fechas del contrato. En este caso pues el contrato de préstamo con opción de compra se terminó el 1 de diciembre de este 2025, y ahora pues si quieren a Camilo Cándido todavía pueden ejercer una negociación. Sin embargo, ya tiene que ser desde la parte más convencional, entablar pláticas, contactar a Cruz Azul y competir con otros equipos. Se sabe que hay equipos interesados en mismo Colombia, en Sudamérica, en Uruguay. También se tiene pues esa cercanía con la promotoría en México, donde podría ser colocado en la Liga Mexicana, donde ya jugó, donde ya tuvo participación con Cruz Azul. En este caso pues Atlético Nacional pues ya tiene que entrar en una competencia muy intensa. El costo de la carta de Cándido no se ha revelado, pero se estima que podría estar alrededor de entre 3 a 4 millones de dólares. Si bien en el fútbol mexicano es un costo un poco más pues normal de un jugador, no es barato pero tampoco es caro. En Sudamérica sí es un costo más elevado, una cifra más abultada, y eso también podría estar deteniendo que Atlético Nacional pues haga válida una opción de compra que ya no la tiene, o que entable una negociación con Cruz Azul. De momento lo que tiene que pasar es que Camilo Cándido después de sus vacaciones todavía va a seguir parte de este diciembre sin reportar con Cruz Azul, pero en unas semanas va a reportar con el equipo en la Noria, y ahí es donde se va a saber su futuro. Si regresa otra vez a Colombia, pagan su carta, si termina yendo a Uruguay, a alguna otra liga, se queda en la Liga Mexicana. Lo que sí es un hecho es que no entra en planes de Cruz Azul. No hay plazas de extranjero. Si se llega a liberar una plaza de extranjero, se sabe que sería utilizada para las posiciones que realmente busca Cruz Azul, que es la defensa central y el centro delantero, no en un lateral, no en un mediocampista. Se hablaba mucho también de Agustín Palavecino, que podría estar en la órbita de Cruz Azul, es del interés de Cruz Azul, pero hasta cierto punto pues el equipo ya está cubierto en esa zona de la media cancha, y hay que tener en cuenta que el siguiente año va a regresar Andrés Montaño también. Entonces solamente las posiciones que realmente se requieren es el defensa central por derecha, porque no hay quien le compita a Dita realmente. En el caso de POV está Jesús Orozco, pero con Dita no hay realmente un jugador de peso. Se tiene a Rodarte, pero un elemento de más recorrido no hay. Y el centro delantero, que es lo que ha faltado desde que se fue Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, no ha llegado un centro delantero extranjero que haya rendido.
llegó Sepúlveda, mexicano, y rindió, pero extranjero no se ha tenido esa suerte. Han llegado jugadores muy buenos como el Toro Fernández, como mismo Yorgos Giakoumakis, jugadores que costaron muchísimo dinero y hasta cierto punto todavía les hace falta más. El Toro Fernández ya ha mejorado su nivel, le hace falta un poco más de dar, pero ya está recuperando ese nivel que se esperaba. Giakoumakis definitivamente no rindió, pero esas son las posiciones que se buscan reforzar, y la plaza que se podría liberar sería para eso. Un lateral por izquierda como es Camilo Cándido no entra en la ecuación, no entra en los planes de Cruz Azul, y es por ello que se le va a buscar acomodo. Así es, y bueno, esto ha sido lo que se ha estado hablando en estas recientes horas sobre el mercado de pases de Cruz Azul, lo que se ha movido, el tema de Sepúlveda que ya abordamos, en cuanto también a lo que se ha estado mencionando sobre Rotondi, esta posibilidad de delantero que tiene Cruz Azul con Miguel Borja, y el tema particular de Camilo Cándido, que pues sigue perteneciendo a Cruz Azul, pero pues parece que no tiene cupo en el equipo. Y bueno, azules, con esto terminamos este capítulo del podcast. La verdad es que hubo bastante información, ha sido un capítulo bastante largo y donde pues esperemos que hayamos llevado toda la información en cuanto a el tema de Sepúlveda, que tal vez es el de más interés en estas recientes horas. ¿Qué va a pasar con este centro delantero? Agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final y bueno, pues nos despedimos. Gio y Chris, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.